Mamá, el sonido era débil, frágil, casi imposible de oír, pero detuvo en seco a Gabriel Stone en la puerta. Su abrigo negro aún conservaba el olor metálico de la pólvora. La sangre, que no era suya, manchaba el borde de sus gemelos. Su maletín colgaba olvidado de los dedos que acababan de firmar la sentencia de muerte de un hombre hacía una hora. Durante un instante, el jefe mafioso más temido de la costa este no pudo respirar. Sus hijos gemelos, los niños que nunca habían pronunciado una palabra, ni dado un solo paso, se acercaban a la criada. Scarlett estaba arrodillada en el suelo de mármol, con los brazos extendidos y su cabello castaño rojizo cayendo suelto sobre sus hombros. Su voz era baja, firme, una nana que Gabriel no había oído desde que Catherine murió en aquella habitación de hospital hacía 2 años. La mano temblorosa de Ethan se estiró hacia ella. Los labios de Lucas se separaron de nuevo, y una segunda sílaba rompió el silencio eterno de la mansión. Mamá, no un llanto, no un reflejo, una palabra. Los niños se movían, gateaban, se estiraban, no hacia Gabriel, no hacia los terapeutas de $3,000 la hora, no hacia el ejército de especialistas que había contratado, hacia ella, hacia la criada cuya existencia apenas conocía 3 semanas antes. El corazón de Gabriel latía con fuerza contra sus costillas como un animal enjaulado. Había construido Stone Manor para que fuera silenciosa, controlada, impenetrable, una fortaleza contra el dolor, contra la esperanza, contra todo lo que pudiera volver a hacerle daño. Todas las habitaciones estaban vigiladas, todas las personas eran investigadas. Cada emoción estaba enterrada a 2 metros de profundidad junto a su esposa. Y sin embargo, allí, en su propia sala de estar, estaba sucediendo lo imposible. Sus hijos, antes atrapados en la inmovilidad, antes descartados por todos los médicos del país, llamaban a alguien mamá. Scarlett no miró atrás. Se quedó completamente quieta, susurrando, persuadiendo, como si cualquier movimiento repentino pudiera romper ese momento como si fuera cristal. Sus guantes amarillos de limpieza yacían abandonados a su lado, olvidados. Ya no era la criada. Era algo completamente diferente. Gabriel apretó con fuerza el maletín. El cuero crujía bajo los dedos que habían estrangulado a hombres sin temblar. Esos mismos dedos ahora temblaban. Todo lo que creía saber sobre sus hijos, sobre el control, sobre lo que se podía o no se podía curar, sobre los muros que había construido con tanto cuidado alrededor de su corazón roto, se desmoronaban allí mismo, sobre el suelo pulido. Lo llamaban el rey silencioso. El hombre cuyo susurro podía acabar con imperios. El hombre que no había derramado una lágrima en el funeral de su propia esposa. Ese hombre se quedó paralizado en la puerta de su propia casa, viendo cómo un extraño le daba a sus hijos lo que él nunca había podido darles, y ni siquiera había entrado aún en la habitación. Si esta historia te gusta, dale al botón me gusta. Significa mucho para nosotros. Compártela con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades y suscríbete para no perderte lo que sucede a continuación, porque esto es solo el comienzo. Gabriel dio un paso atrás, luego otro, hasta que la oscuridad del pasillo lo envolvió por completo. No entró en la habitación. No podía. Sentía las piernas como clavadas al frío suelo de mármol y se quedó allí, en la oscuridad, observando como un extraño en su propia casa. Scarlett se levantó lentamente, con tanta suavidad que parecía no hacer ningún ruido. Primero levantó a Ethan, acostó al niño en la cuna de la izquierda y le acarició la espalda con la mano, como si fuera lo más natural del mundo. Luego vino Lucas, que seguía aferrado a su cuello, negándose a soltarla. Scarlett se agachó, murmuró algo que Gabriel no pudo oír y Lucas soltó su agarre, dejándola acostarlo en la cuna. Luego cantó. Su voz era baja, suave como un susurro, una melodía sin palabras que Gabriel nunca había oído antes, pero le oprimió la garganta. Era como cantaba Catherine, como solía calmarlo las noches en que no podía dormir, como solía decirle que todo iría bien. Durante 2 años, esta casa no había conocido el sonido de una nana. Durante 2 años, había creído que ese sonido había muerto con su esposa. Gabriel quería intervenir, quería correr hacia sus hijos, abrazarlos, decirles que su padre estaba allí, que su padre siempre estaba allí, pero sus pies no se movían. Algo se le apretó en el pecho, una sensación amarga que le llevó unos segundos reconocer por lo que era. Celos. Estaba celoso de la criada. Solo llevaba aquí 3 semanas.
3 semanas. Y él llevaba 2 años en esta misma casa, a menos de 50 pasos de la habitación de su hijo. Sin embargo, nunca habían acudido a él, ni una sola vez habían movido los labios para llamarlo con ninguna palabra. Bajó la mirada hacia sus manos. Todavía tenía sangre seca bajo las uñas de la reunión de esa noche. Esas manos habían apretado el cuello de un traidor hasta que el hombre dejó de respirar. Esas manos habían firmado órdenes de muerte sin temblar ni un segundo. Y sin embargo, esas mismas manos nunca habían abrazado a sus hijos como es debido. Ni una sola vez les había dejado entrelazar sus dedos con los suyos, como Lucas acababa de hacer con Scarlett. Era un cobarde, el rey más poderoso de la costa este de los Estados Unidos. El hombre cuyo nombre hacía temblar a todo el inframundo no se atrevía a entrar en la habitación de sus propios hijos. Scarlett apagó la luz, dejando solo el suave resplandor de una lámpara nocturna con forma de estrella. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Gabriel contuvo la respiración y se retiró más hacia la oscuridad. Ella pasó junto a él, a menos de 1 metro de distancia, llevando consigo el aroma limpio del gel de baño para bebés y un ligero rastro de lavanda. No lo vio. Sus pasos se desvanecieron y luego desaparecieron al final del pasillo. Gabriel se quedó allí un buen rato, mirando fijamente la oscura habitación donde sus 2 hijos dormían plácidamente por primera vez en muchas semanas sin necesidad de sedantes. Luego se dio la vuelta y regresó a su despacho. La puerta de roble se cerró detrás de él con su familiar clic. No encendió la luz, simplemente se sentó en la silla de cuero detrás de su escritorio y levantó el teléfono. Marcus respondió después de 2 tonos. Gabriel habló, con su voz tan baja y fría como siempre, pero con algo diferente en ella. Una fractura que solo aquellos que lo conocían muy bien notarían. Investiga a la nueva criada. Todo sobre ella. No te pierdas ni un solo detalle. Colgó sin esperar a que Marcus respondiera. Luego se quedó allí sentado en la oscuridad, solo. Mamá. El sonido seguía resonando en su cabeza como un disco rayado, repitiendo el mismo fragmento una y otra vez hasta volverlo loco. Se aferraba a él. Lo perseguía exactamente de la misma manera que la voz de Catherine aún perduraba en sus pesadillas cada noche. Y Gabriel Stone, el rey silencioso, el hombre que nunca había llorado delante de nadie, se sentó solo en una habitación negra como la tinta y sintió que algo dentro de su pecho comenzaba a resquebrajarse. A la mañana siguiente, Gabriel se despertó con los ojos inyectados en sangre y un sordo y punzante dolor de cabeza. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, ese sonido volvía a surgir. Mamá, como una sentencia sin palabras dictada por su fracaso. Se puso un traje negro, como hacía todos los días. Se ajustó la corbata con los movimientos mecánicos de una larga costumbre y bajó las escaleras. En lugar de girar a la derecha hacia el comedor, como de costumbre, giró a la izquierda hacia el ala este de la finca, la parte de la casa que había evitado durante 2 años, la guardería. La puerta estaba ligeramente abierta y Gabriel se detuvo en el umbral. Scarlett estaba dentro, de espaldas a él, doblando una pulcra pila de ropa tan pequeña que parecía irreal sobre la mesa cambiadora. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en la nuca, dejando al descubierto la curva de su cuello y sus estrechos hombros, vestidos con un sencillo uniforme. Ella no sabía que él estaba allí. Mientras trabajaba, hablaba en voz baja a los 2 niños en sus cunas, con una voz ligera como una brisa pasajera. Ethan, hoy llevaremos la camisa azul, del mismo azul que tus ojos. Y Lucas, a ti te gusta más el blanco, ¿verdad? Lo recuerdo. Gabriel entró, y sus tacones resonaron en el suelo de madera con un sonido seco y agudo. Scarlett se dio la vuelta, con sus grandes ojos marrones brillando de sorpresa. Era evidente que no esperaba verlo allí, en la habitación donde, según los rumores de la casa, el amo nunca había puesto un pie. ¿Qué haces aquí?, preguntó Gabriel con voz fría y tranquila, el mismo tono que utilizaba cuando interrogaba a alguien. Scarlett dejó la camisa que tenía en las manos y se enderezó, pero no dio un paso atrás. La enfermera Rachel me dejó entrar la semana pasada. Señor, dijo que necesitaban ayuda extra para pequeñas tareas. Gabriel se acercó un paso, luego otro, hasta que se quedó a solo unos centímetros de ella. A esa distancia podía ver algunos mechones sueltos de pelo en su frente. Podía ver cómo tragaba saliva, pero seguía sin bajar la mirada. Tú hablas con ellos, dijo. No es una pregunta. Sí, respondió Scarlett,
con una calma casi inquietante, porque nadie más lo hace. El aire de la habitación pareció espesarse. Gabriel sintió cómo la ira le invadía el pecho, esa emoción familiar que solía utilizar para ocultar todo lo demás. Se acercó aún más, tanto que Scarlett tuvo que levantar la barbilla para mirarle a los ojos. La mayoría de la gente habría temblado en esa situación. La mayoría de la gente daría un paso atrás, se disculparía, suplicaría. Te contrataron para limpiar, dijo Gabriel lentamente. Cada palabra pesaba y se medía. Mantente dentro de tus límites. Scarlett no se movió. Mantuvo la mirada fija en él, y Gabriel se dio cuenta de que esos ojos marrones no mostraban miedo. Mostraban algo más profundo, algo más triste, pero absolutamente nada de miedo. No entienden los contratos ni los límites, señor, dijo ella, con voz tranquila, pero extrañamente cargada de significado. Solo entienden la presencia. Gabriel apretó los dientes. ¿Sabes quién soy? Sí, respondió Scarlett sin vacilar. Eres Gabriel Stone. La gente te llama el Rey Silencioso. Diriges la mitad de la costa este de los Estados Unidos y en esta casa todos te temen. Hizo una pausa y luego continuó con voz más suave, pero cada palabra era como una navaja que le cortaba la carne. Pero para los niños, solo eres el hombre que nunca entra en su habitación. Gabriel se quedó inmóvil. Le habían disparado, apuñalado. Había soportado torturas que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Pero ninguna bala, ningún cuchillo le había herido tanto como lo que acababa de decir aquella chica. Tenía razón, sabía que tenía razón, y eso le dolía más que cualquier herida que hubiera tenido en el cuerpo. En la cuna, Ethan agitaba sus manitas y balbuceaba como si intentara decir algo. Lucas volvió la cabeza hacia ellos, con los ojos muy abiertos, siguiendo una conversación que no podía entender. Gabriel miró a su hijo y luego volvió a mirar a Scarlett. Ella seguía allí, sin retroceder ni un solo paso, sin disculparse, sin suplicar que le dejaran conservar su trabajo. Simplemente se quedó allí, entre él y los niños, como un pequeño muro infranqueable. Debería despedirla inmediatamente. Nadie podía hablarle así y seguir con vida, y mucho menos con su empleo. Pero Gabriel no dijo nada. Solo se dio la vuelta y salió de la habitación, con los talones marcando un ritmo uniforme sobre el suelo de madera. No miró atrás y no la despidió. Porque en lo más profundo de su ser, en ese lugar que había intentado enterrar hacía mucho tiempo, Gabriel sabía que ella había dicho lo que nadie se atrevía a decir, lo que él mismo nunca se había atrevido a admitir. Había abandonado a sus hijos, y una desconocida, una criada, lo había calado en solo 3 semanas. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. Las palabras de Scarlett no dejaban de rondarle la cabeza como un taladro implacable, perforándolo cada vez más profundamente con cada minuto que pasaba. Solo eres el hombre que nunca entra en su habitación. Se tumbó en la cama de matrimonio del dormitorio principal, con el techo elevándose sobre él, negro como la tinta, y aún así no conseguía conciliar el sueño. Cerca de las 2 de la madrugada, se rindió. Se puso una bata de seda negra y bajó descalzo a su despacho privado en la primera planta. La habitación estaba completamente a oscuras. Solo se veía la luz de la luna que se colaba por una rendija en las cortinas, proyectando tenues rayas sobre el suelo de madera. Gabriel no encendió la lámpara. Se sentó en la silla de cuero detrás de su escritorio y fijó la mirada en la única fotografía enmarcada que había en la habitación. Catherine. La foto había sido tomada el día de su boda, 7 años atrás. Ella vestía de blanco, su cabello dorado caía suavemente sobre sus hombros, sus ojos azul marino le sonreían a través del objetivo. Estaba impresionante. Ella había sido la única luz en su oscuro mundo, y la había perdido. Los recuerdos lo invadieron como un maremoto, arrastrándolo a aquella fatídica noche de hacía 2 años. El hospital privado más grande de Nueva York, una sala de partos especial en la planta 12. Catherine yacía en la cama, con el rostro pálido y la frente cubierta de sudor. Estaba embarazada de gemelos de 28 semanas. Demasiado pronto, demasiado peligroso. Complicaciones. La palabra salió de la boca del médico como una sentencia de muerte. Gabriel agarró la mano de su esposa, la mano que había aplastado la garganta de un hombre sin temblar, y sin embargo, ahora temblaba como una hoja. Catherine lo miró, con sus ojos azules ya empezando a apagarse, pero aún conservando una extraña y feroz fuerza. «Prométeme», susurró, con una voz débil como un suspiro.
No dejes que la oscuridad se trague a nuestros hijos. Ámalos, Gabriel. Quédate con ellos. Él asintió, incapaz de hablar porque tenía la garganta apretada y rígida. Haría cualquier cosa que ella quisiera, cualquier cosa. Entonces todo se convirtió en un caos. Las máquinas chirriaban. Los médicos y las enfermeras entraron corriendo como una tormenta blanca. Alguien le apartó la mano y lo empujó a un lado. Oyó a un médico decir con voz tensa: «Solo podemos salvar a uno, a la madre o a los bebés. El señor Stone tiene que decidir ahora». Gabriel se quedó paralizado. El mundo a su alrededor parecía haberse detenido. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Catherine gritó, con la voz quebrada por el dolor, pero implacablemente decidida: «Salva a los niños. Salva a los niños». Esas fueron las últimas palabras que le dijo. Lo que vino después fue una cadena de imágenes borrosas en su memoria. Los débiles y frágiles llantos de dos bebés prematuros. El monitor pasando de un ritmo constante a una aterradora línea recta. Un médico diciendo que los niños habían sobrevivido, pero que tenían graves daños neurológicos. Que quizá nunca podrían caminar. Quizá nunca podrían hablar. Y la mano de Catherine en la suya, pasando de cálida a helada, de suave a rígida. Se quedó allí, en la sala de partos, impregnada del olor a sangre y antiséptico, con una mano sosteniendo la mano de su esposa muerta, sus oídos llenos de los llantos de los niños por los que ella había dado su vida para traerlos al mundo. Gabriel parpadeó y volvió al presente. La fotografía de Catherine seguía sonriéndole a través del cristal. La luz de la luna había cambiado y ahora incidía directamente sobre el marco, como un fantasmal foco. Levantó la mano y tocó el frío cristal, recorriendo con los dedos la curva de los labios de ella en la foto. «Me dijiste que no dejara que la oscuridad se tragara a nuestros hijos», susurró, con voz ronca en la noche vacía. «Pero Catherine, yo soy la oscuridad. No puedo mirarlos sin verte a ti. No puedo abrazarlos sin recordar que moriste por ellos. Rompí la promesa que te hice, y ahora una desconocida, una criada, está haciendo lo que yo debería haber hecho». La habitación se sumió en el silencio. Gabriel se quedó allí sentado, solo, con la fotografía de la difunta y el peso de una promesa que nunca había cumplido. Habían pasado 3 días desde la noche en que Gabriel se sentó solo en su oficina, susurrando a la fotografía de su difunta esposa. 3 días en los que intentó sacar todo de su mente, enterrar sus sentimientos en lo más profundo, como siempre había hecho. Pero las palabras de Scarlett aún lo atormentaban, enredadas con la promesa que una vez le había hecho a Catherine, retorciéndose en una espiral sin salida. La tercera noche, Gabriel no podía dormir. El reloj marcaba casi la medianoche de la madrugada cuando decidió hacer una ronda, una vieja costumbre de los días en que tenía que proteger su territorio con sus propias manos. Stone Manor yacía en silencio en la oscuridad, y solo sus pasos resonaban suavemente sobre el frío mármol. Pasó por la sala de estar, la biblioteca, el largo y vacío pasillo, y se detuvo cuando vio un tenue resplandor que se colaba por la rendija debajo de la puerta de la guardería. Había alguien allí a la 1:06 de la madrugada. Gabriel se acercó. La puerta estaba lo suficientemente abierta como para que pudiera ver el interior sin ser visto. Scarlett estaba sentada en el suelo entre las 2 cunas, con las piernas dobladas debajo de ella y la espalda recta. En su regazo había un pequeño cuaderno envuelto en tela azul marino, y ella escribía en él con un lápiz corto y gastado. La suave luz nocturna caía sobre su cabello castaño rojizo, proyectando un cálido halo a su alrededor. Dejó el lápiz, metió la mano entre los barrotes de la cuna y colocó la palma de la mano sobre el pecho de Lucas. Sus labios se movían mientras contaba. 1, 2, 3, 4. Luego volvió a escribir algo en el cuaderno. Estaba contando las respiraciones de su hijo. Gabriel se quedó allí, paralizado en la oscuridad, incapaz de apartar la mirada. Scarlett dejó de escribir, echó la cabeza hacia atrás y comenzó a cantar. No había palabras, solo una suave melodía que subía y bajaba como el agua que se abre paso entre las piedras. El sonido se extendió por la habitación como una suave manta, envolviendo a los 2 niños dormidos. Lucas se movió, moviendo los labios como si estuviera soñando algo agradable. La respiración de Ethan se estabilizó. Su pecho subía y bajaba con un ritmo constante. Cantó durante unos minutos más y luego se levantó con tanta ligereza que casi no hizo ruido. Se inclinó,
y sopló un beso en la frente de cada niño a través de los barrotes de la cuna, susurrando algo que Gabriel no pudo oír. Luego salió de la habitación y se dirigió hacia la puerta trasera que utilizaba el personal. No vio a Gabriel de pie en la oscuridad, en la esquina del pasillo. Él esperó hasta que sus pasos se desvanecieron y desaparecieron, y solo entonces entró en la habitación de los niños. La habitación aún conservaba un ligero aroma a lavanda, tal vez procedente del aceite que había utilizado. Su mirada recorrió las dos cunas donde dormían plácidamente sus hijos y se detuvo en el sillón junto a la ventana, donde estaba el cuaderno forrado en tela. Se lo había olvidado en la silla. Gabriel dudó un segundo y luego se acercó y lo cogió. La cubierta de tela estaba ligeramente desgastada en las esquinas, lo que demostraba que se había utilizado a menudo. Lo abrió y lo que leyó le dejó sin aliento. Día 5. Ethan siguió mi mano cuando doblé la manta. 3,2 segundos, el tiempo más largo hasta ahora. Un claro progreso. Día 12. Lucas responde a una melodía en do mayor. La respiración se ralentiza un 12% cuando canto en esta tonalidad. Recuerda, usa do mayor a la hora de acostarse. Día 18. Ambos giraron la cabeza cuando oyeron mi voz llamándolos. No fue un reflejo, fue intencionado. Me reconocen. Día 21. No están dañados. No son niños vegetativos como dijeron los médicos. Solo están esperando a alguien lo suficientemente paciente como para escucharlos. La mano de Gabriel comenzó a temblar. Pasó página tras página y todas estaban llenas de notas, sorprendentemente precisas. El tiempo que Ethan mantenía el contacto visual, los sonidos que Lucas emitía y la frecuencia con la que los emitía, las reacciones de ambos niños ante diferentes tipos de música, diferentes tipos de contacto físico, diferentes voces. No era el diario de una criada, era el registro de alguien que realmente se preocupaba, que realmente amaba, que realmente creía que estos niños podían mejorar cuando todo el mundo había perdido la esperanza en ellos. Gabriel cerró el cuaderno y lo volvió a colocar exactamente donde estaba, sobre la silla. Se quedó de pie en medio de la habitación, entre las dos cunas, y observó a su hijo dormir. No están rotos. Las palabras seguían resonando en su cabeza. Están esperando a alguien lo suficientemente paciente como para escucharlos. Y ese alguien no era él. Ese alguien era una criada a la que una vez había querido despedir. Gabriel salió de la habitación infantil con pasos pesados, pero algo dentro de él había cambiado. Una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón, un lugar por donde empezaba a filtrarse la luz. Había pasado una semana desde la noche en que Gabriel leyó el cuaderno de Scarlett, una semana en la que no había podido dejar de pensar en las líneas que ella había escrito, en la forma en que contaba cada respiración de sus hijos, sobre la conclusión que había destrozado y remodelado su forma de ver las cosas. No están rotos, están esperando a alguien lo suficientemente paciente como para escucharles. La séptima noche, la tormenta llegó sin previo aviso. El cielo de Nueva York pasó de un gris apagado a un negro azabache en menos de una hora, y entonces la lluvia cayó como una cascada. Los truenos retumbaban sin pausa. Cada estruendo era como una bomba detonando justo en el tejado de Stone Manor. Los relámpagos rasgaban la oscuridad, inundando toda la finca de luz durante un instante, para luego volver a sumirla en la noche. La electricidad falló. Las luces parpadearon como si estuvieran agonizando y luego se apagaron por completo. El generador de reserva rugió al encenderse, pero tardó unos segundos en estabilizarse. Y en esos pocos segundos, Stone Manor quedó sumida en una oscuridad absoluta. Gabriel estaba sentado en su despacho cuando sonó el intercomunicador. La voz de Derrick, la enfermera de guardia nocturna, llegó a través del auricular con un pánico evidente. «Señor Stone, necesito ayuda ahora mismo. Los niños están llorando y yo no puedo. No paran. Los truenos les asustan y no sé qué hacer». Gabriel no necesitó oír nada más. Dejó caer el teléfono y salió corriendo de su despacho, recorriendo el pasillo hacia el ala este, a través del monitor portátil que siempre llevaba en el bolsillo. Los llantos de Ethan y Lucas se derramaban, débiles pero frenéticos, desgarrándole con cada paso que daba. Otro trueno estalló sobre su cabeza, sacudiendo toda la casa. Los llantos a través del monitor se duplicaron. Corrió más rápido, pero cuando Gabriel llegó a la puerta de la guardería, se detuvo como si lo hubieran clavado al suelo. Scarlett ya estaba allí. Estaba sentada en el suelo entre las dos cunas
y tenía a sus 2 hijos en brazos. Los había sacado y los había acercado a ella, uno a cada lado, con la cabeza apoyada en su pecho. Cantaba con voz temblorosa, y era obvio que ella también tenía miedo. Pero la melodía se mantenía constante, suave, la misma canción sin letra que había escuchado la noche anterior. Derrick estaba cerca, indefenso, con los brazos colgando a los lados. Vio a Gabriel y comenzó a hablar, pero Gabriel levantó una mano, indicándole que se callara. El trueno rugió de nuevo, un estruendo ensordecedor justo encima. Toda la habitación tembló, pero esta vez Ethan y Lucas no gritaron como lo habían hecho antes. En los brazos de Scarlett, solo se acurrucaron más contra ella, con sus diminutos dedos agarrándose a la tela de su camisa. Ella los abrazó con más fuerza y cantó un poco más alto, lo justo para ahogar el rugido de la lluvia contra las ventanas. Lucas dejó de llorar primero. Los sollozos se hicieron más débiles, cada vez más espaciados, hasta que se desvanecieron en silencio, dejando solo un pequeño y entrecortado sollozo. Luego Ethan, el niño pequeño, dejó de llorar. Su respiración se fue calmando poco a poco, y en el silencio entre 2 truenos, ocurrió lo imposible. Ethan levantó la cabeza, con los ojos aún hinchados y enrojecidos por las lágrimas, y miró a Scarlett a la cara. Luego extendió la mano, con la manita temblorosa, y le tocó la mejilla, no con el gesto inconsciente de un bebé que agita la mano en el aire. Fue un gesto deliberado, claro, inequívoco. Ethan estaba tocando la cara de Scarlett y la miraba. La miraba de verdad con ojos llenos de confianza. Gabriel se olvidó de cómo respirar. Scarlett también. Se quedó quieta por un momento. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Se volvió hacia Ethan, con un brazo sosteniendo a Lucas y la otra mano levantándose para acunar la pequeña mano que descansaba en su mejilla. «Shh, mamá está aquí», susurró, por puro instinto, sin pensar. «Mamá no dejará que nadie te asuste». Entonces se quedó paralizada por segunda vez, al darse cuenta de lo que acababa de decir, al darse cuenta de que Gabriel estaba allí, en la oscuridad de la puerta, mirándola sin pestañear. Se le heló la sangre en las venas. «Lo siento», balbuceó con voz temblorosa. «No quería decir que no debía. Es solo que estaban llorando y no pensé». No terminó la frase. Gabriel entró en la habitación y ella se estremeció, preparándose para su ira. Pero esta no llegó. Gabriel se detuvo a unos pasos, mirando a Ethan, a la pequeña mano que aún presionaba la mejilla de Scarlett, a Lucas, que ya dormía en sus brazos. Y Scarlett vio algo que nunca hubiera creído. Los ojos de Gabriel Stone, los ojos del rey silencioso, los ojos del jefe mafioso más poderoso de la costa este, el hombre del que la gente decía que no tenía corazón. Esos ojos estaban húmedos, no caían lágrimas, solo estaban húmedos, brillando en el tenue resplandor de la luz nocturna, como si algo en lo más profundo de él se hubiera roto y se estuviera filtrando a través de la fractura. No dijo ni una palabra. Ni una sola. Solo se quedó allí en silencio por primera vez en 2 años, dejando que alguien lo viera no como un rey, no como un asesino, sino como un padre destrozado que veía a su hijo tocar a una mujer a la que llamaban mamá. Una mujer que no era su madre biológica, pero que les había dado lo que él no podía darles. Habían pasado 2 semanas desde la noche de la tormenta. 2 semanas en las que Gabriel no podía olvidar la imagen de Ethan estirando el brazo para tocar la mejilla de Scarlett. No podía olvidar la humedad en sus propios ojos mientras se quedaba en la puerta observando a una criada abrazar a sus hijos contra su corazón. 2 semanas en las que comenzó a detenerse más tiempo cada vez que pasaba por la habitación de los niños. Comenzó a escuchar su canción de cuna flotando a través de una puerta ligeramente entreabierta. Pero aún no había entrado. Aún no se atrevía. Llegó el domingo, el Día de la Madre, y Gabriel había olvidado que ese día existía hasta que el reluciente Bentley negro de Helena Stone se detuvo a las puertas de Stone Manor a las 10:08 de la mañana. Su madre salió del coche. Llevaba el pelo plateado recogido en un impecable moño. Un vestido Chanel color pera se ajustaba a una figura que seguía siendo esbelta a pesar de que tenía casi 60 años. Detrás de ella venía una mujer joven de unos 30 años, con el pelo rubio brillante, un vestido rojo vivo y un rostro hermoso y frío, como tallado en hielo. Victoria Ashford, la hija de Don Ashford, el jefe que controlaba el Medio Oeste, un antiguo aliado de la familia Stone.
Gabriel supo de inmediato que no se trataba de una visita social. El brunch se sirvió en el gran comedor, en una mesa con capacidad para 20 personas. Sin embargo, solo había 3 asientos ocupados. Elena se sentó frente a Gabriel, Victoria a su lado, y el ambiente era tan pesado como antes de que estalle una tormenta. A Gabriel nunca le habían gustado las comidas familiares. Gabriel, pareces cansado. Elena comenzó, con voz dulce, mientras sus agudos ojos recorrían el rostro de él. Necesitas a alguien que te cuide. Necesitas una mujer a tu lado. Perdí a Catherine hace 2 años, respondió Gabriel con serenidad, girando la copa de vino en su mano, pero sin beber. 2 años son suficientes, interrumpió Elena, descartando su argumento. No puedes vivir como un viudo para siempre. Victoria es inteligente, hermosa y entiende nuestro mundo. Sería una esposa perfecta. Victoria sonrió, curvando sus labios rojos y carnosos. He oído que tienes 2 niños pequeños, dijo, con un tono ligero, como si apenas le importara. Están en un ala separada, ¿no? Maravilloso. Entonces no interferirán en la vida cotidiana. Gabriel apretó la copa con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. No miró a Victoria. Miró a su madre con una mirada que habría hecho retroceder a cualquiera. Pero Helena Stone no era cualquiera. Había dado a luz al rey silencioso. No le tenía miedo. He buscado un centro especializado en Connecticut. Elena continuó como si no pudiera ver la ira que hervía en los ojos de su hijo. Allí pueden cuidar a los niños mucho mejor que aquí. Y tú puedes empezar de nuevo. Tener hijos sanos, verdaderos herederos del Imperio Stone. Verdaderos herederos, repitió Gabriel, con una voz tan baja que casi era un gruñido. ¿Estás diciendo que mis hijos no son verdaderos herederos? Son discapacitados, Gabriel, dijo Elena sin rodeos, sin mostrar ni una pizca de compasión. No pueden caminar, no pueden hablar, no pueden hacer nada. Tienes que afrontar la realidad. La familia Stone necesita... Gabriel echó hacia atrás su silla y el roble chirrió con un sonido áspero al rozar el mármol. Estaba a punto de hablar, de decir algo, de gritar que ella no entendía nada, pero en ese preciso momento, un sonido surgió del pequeño auricular que siempre llevaba, el monitor de la guardería. «Mamá». Gabriel se quedó quieto. Ese sonido otra vez. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió del comedor, dejando a Elena y Victoria atrás con preguntas flotando en el aire. Oyó sus tacones siguiéndole, pero no le importó. Se movió rápidamente por el pasillo, giró hacia el ala este y se detuvo en la puerta de la guardería. Lo que vio le hizo olvidar cómo respirar. Ethan y Lucas no estaban en sus cunas. Estaban en el suelo, gateando, gateando. 2 niños que los médicos habían jurado que nunca se moverían, usando sus pequeñas manos y sus rodillas temblorosas para avanzar lentamente hacia Scarlett. Ella estaba arrodillada en medio de la habitación, con los brazos abiertos, los ojos húmedos y la boca iluminada por una sonrisa radiante, animándolos con una voz suave como un susurro. «Buen chico, venid con mamá, podéis hacerlo». Lucas llegó primero, gateó lentamente, tambaleándose, a punto de caerse más de una vez, pero no se rindió. Entonces tocó la pierna de Scarlett, levantó la cara hacia ella y dijo, «Mamá». Ethan llegó detrás de él, más lento, pero no menos decidido. Llegó hasta ella, agarrándose con los dedos al dobladillo de la falda de Scarlett, con el rostro enrojecido por el esfuerzo, y susurró, «Mamá». Gabriel se quedó en la puerta, incapaz de moverse, incapaz de respirar. 2 años, 2 años en los que los médicos le habían dicho que sus hijos nunca se moverían, nunca hablarían. Y ahora, justo delante de él, gateaban y llamaban mamá a una mujer. Se oyó un suspiro agudo detrás de él. Elena y Victoria habían llegado y estaban detrás de Gabriel, viéndolo todo. «Gabriel, solo es una criada», dijo Elena, con voz cortante. Sin embargo, algo bajo ella temblaba, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. «No puedes permitir una criada», dijo Gabriel volviéndose. Su mirada era gélida y su voz tan baja que casi parecía el gruñido de un animal. «Salgan de mi casa, las 2». Elena dio un paso atrás, y por primera vez en su vida sintió verdadero miedo de su hijo. Victoria también, y la fría perfección de su rostro palideció. Gabriel no dijo nada más. Simplemente se quedó allí, como una barrera entre ellas y la guardería, hasta que Elena agarró la mano de Victoria, se dio la vuelta y se alejó con paso rápido.
con el rápido taconeo de sus zapatos sobre la piedra. Cuando el sonido se desvaneció, Gabriel finalmente se dio la vuelta. Scarlett sostenía a ambos niños en sus brazos, con los ojos fijos en él, preocupada y asustada, sin saber qué haría. Pero él no le dirigió la palabra. Entró en la habitación, se arrodilló a su lado y por primera vez en 2 años se acercó tanto a sus hijos. Ethan giró la cabeza para mirarlo. Ojos azules exactamente iguales a los de Catherine, claros y curiosos. Entonces, el niño extendió la mano y tocó el dorso de la mano de Gabriel. Por primera vez, Gabriel dejó de respirar. Esa pequeña mano, cálida y suave, descansaba sobre la suya, la mano que había matado, la mano que había aplastado a sus enemigos sin temblar. Y ahora temblaba de emoción, de alegría, de algo que creía haber perdido para siempre. «Hola, hijo», susurró Gabriel, con la voz quebrada como el cristal. «Papá está aquí. Siento haber tardado tanto, pero ya estoy aquí». 2 días después de lo que ocurrió en la guardería, después de echar a Helena y Victoria de la casa, después del momento en que Ethan le tocó la mano por primera vez, Gabriel se sentó en su despacho con un estado de ánimo que no le parecía propio. Algo había cambiado en su interior. Una grieta en el muro de hielo, y ya no quería sellarla. Llamaron a la puerta y Marcus entró. La mano derecha de Gabriel, un hombre de 45 años con el pelo entrecano y ojos afilados como cuchillas, dijo un grueso expediente sobre la mesa. «Jefe, ella no es sencilla», dijo Marcus, con la voz baja y firme, como siempre cuando informaba sobre un objetivo con el que había que lidiar. Gabriel tiró del expediente hacia él y pasó a la primera página. Scarlett Hayes, nacida en 1998, huérfana desde pequeña, criada en el orfanato Street Mary de Boston, sin familia, sin parientes, sin nadie en este mundo que le perteneciera. Pasó a la página siguiente. En 2020, se casó con Ryan Hayes. Gabriel miró la foto del hombre en el expediente. Un rostro atractivo con algo astuto en los ojos. Ryan Hayes, 28 años, adicto al juego. Antecedentes por agresión. Gabriel siguió leyendo y sintió que la ira comenzaba a hervir en sus venas. En 2022, Scarlett ingresó en urgencias. 3 costillas rotas, un hematoma cerebral leve y un aborto espontáneo en el 7º mes. Gabriel se detuvo en esa línea, leyéndola una y otra vez como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. Un aborto espontáneo en el 7º mes. Semana 28, la misma semana en que nacieron Ethan y Lucas, la misma semana en que Catherine murió para salvar a sus hijos. Pero Scarlett no tenía a nadie que la salvara. Perdió a su bebé sola en un hospital, con las costillas rotas y sangre acumulada en la cabeza, porque su marido la había golpeado tan fuerte. Pasó la página. Ryan Hayes le debía $200,000 a la familia Castellano. En 2023 murió en un accidente de coche. Marcus habló con tono seco. «No fue un accidente, jefe. Castellano lo eliminó porque no podía pagar. Hicieron que pareciera un accidente». Gabriel asintió. Conocía a Castellano. Sabía cómo trabajaban. Pero eso no era lo que más le importaba en ese momento. Ese mismo año 2023, Scarlett Hayes fue hospitalizada por segunda vez. Un intento de suicidio, se cortó las muñecas, la salvaron a tiempo. Gabriel apretó el papel con tanta fuerza que lo arrugó entre sus dedos. Ella había intentado suicidarse tras perder a su hijo. Tras perder a su marido, aunque fuera un basura, ya no quería vivir. La tenue cicatriz en su muñeca que había vislumbrado el otro día. Ahora entendía de dónde venía. La última página. Situación actual. Deuda médica de $80,000. 3 trabajos a la vez. Uno en una lavandería, otro en una cafetería y otro en Stone Manor. Vivía en un apartamento de una habitación en el Bronx, sin calefacción en invierno. Adjunta al expediente había una fotografía. Gabriel la levantó y sintió como si le aplastaran el corazón. Scarlett yacía en una cama de hospital, con la cara magullada, los labios hinchados, un ojo incapaz de abrirse por la hinchazón, un tubo de respiración en la nariz y un monitor parpadeando a su lado. Era la foto de su historial médico del año en que perdió a su bebé. La chica de la foto parecía ya muerta, aunque su corazón aún latía. Gabriel la miró fijamente durante un largo rato, pasando los dedos sin pensar por ese rostro magullado. «Perdió a su bebé en la semana 28», murmuró, sin dirigirse realmente a Marcus, igual que Ethan y Lucas. Pero su bebé no sobrevivió.
Marcus se quedó quieto y no dijo nada. Llevaba suficiente tiempo con Gabriel como para saber cuándo el silencio era lo único que se podía ofrecer. «Jefe, ¿quiere que la despida?», preguntó Marcus al cabo de un rato. Su pasado es complicado y está relacionado con Castellano, aunque solo sea de forma indirecta. Podría ser un riesgo. Gabriel dejó la fotografía y miró a Marcus. Sus ojos ya no eran de hielo. Había algo más en ellos. Algo que Marcus casi nunca veía en su jefe. «No», dijo Gabriel, con voz baja pero firme. «Triplica su salario. Ocúpate de la deuda de 80,000. Quiero que desaparezca como si nunca hubiera existido. Y Marcus, no le digas nada». Marcus levantó una ceja, pero no preguntó nada. Asintió, recogió el expediente y salió de la habitación. Gabriel se quedó solo en su despacho, mirando por la ventana, donde la luz del atardecer teñía de oro el jardín. Ella lo había perdido todo y, de alguna manera, aún le quedaba suficiente amor para dar a unos niños que no eran suyos. No sabía si se lo merecía, pero sabía que la protegería a cualquier precio. Esa noche, después de que Ethan y Lucas se hubieran quedado profundamente dormidos en sus cunas, después de que Scarlett cantara la conocida Nana sin letra y apagara la luz de la habitación de los niños, Gabriel la esperó en la sala de estar. No sabía por qué estaba allí en lugar de en su oficina, como todas las noches. Solo sabía que después de leer el expediente de Marcus, después de ver la fotografía de ella en una cama de hospital, con la cara magullada y los ojos vacíos, no pudo evitar ir a buscarla. Sobre la mesa de centro frente a él había 2 vasos de whisky, ámbar y brillantes bajo la tenue luz. Scarlett entró y se detuvo al verlo. «Señor Stone», dijo sorprendida. No sabía que todavía estaba despierto. Gabriel le indicó la silla frente a él. «Siéntese». Ella dudó un segundo, luego se acercó y se sentó en el borde del cojín, como si estuviera lista para levantarse en cualquier momento. Él deslizó el whisky hacia ella. Ella lo miró, pero no bebió. El silencio se prolongó. El tic-tac de un reloj en algún lugar de la habitación, el débil viento fuera de las ventanas, el sonido de su respiración, solitarios en un espacio demasiado grande. Entonces Gabriel habló. «Tuviste un hijo. No es una pregunta, es una afirmación». Scarlett se quedó inmóvil. Todo su cuerpo se tensó como si alguien le hubiera echado agua helada por encima. Sus ojos marrones se posaron en sus manos, donde se veía una leve cicatriz en la muñeca bajo la manga. Gabriel la observó tirar de la tela hacia abajo, ocultando la marca de su pasado. «Lo sabes», susurró ella. «No es una pregunta». Él asintió sin explicar cómo lo sabía. No importaba. Levantó la vista, con los ojos brillantes, pero sin derramar ni una sola lágrima. Ya había llorado lo suficiente. Quizás se había quedado sin lágrimas hacía mucho tiempo. «Lily», dijo con una voz tan ligera como el aliento. «Una hija». Iba a llamarla Lily porque las lirios son mis flores favoritas. Llegó en la semana 28 y no se quedó. «¿En la semana 28?» repitió Gabriel con voz áspera. «La misma semana que Ethan y Lucas». Scarlett asintió con la mirada perdida. «Sí, la misma semana. Pero tus hijos sobrevivieron. El mío no». Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. «Y yo…» No terminó. No era necesario. Gabriel había visto la cicatriz. Había leído el expediente. Sabía lo que ella había intentado hacer después de perderlo todo. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Entonces Gabriel hizo algo que no había hecho con nadie desde que Catherine murió. Se abrió. «He estado evitando a mis hijos durante 2 años», dijo con voz baja, que se quebraba al final de cada palabra. «2 años, Scarlett. He estado en esta casa todos los días, a solo unos pasos de su habitación, y nunca entré porque cada vez que los miro, veo a Catherine. Veo su rostro cuando dijo, salva a los niños, salva a los niños. Veo lo que le costó y veo mi propio fracaso». Se detuvo y respiró lentamente. «Miro a mis hijos y veo la muerte. Así que me mantuve alejado porque era la única forma que conocía de sobrevivir». Scarlett lo miró y algo cambió en sus ojos marrones. Ya no era la mirada de una criada frente a su empleador. Era un alma rota mirando a otra. «No has fracasado», dijo ella en voz baja. «Sigues aquí, sigues vivo, tus hijos siguen vivos. Eso no es fracasar». Gabriel soltó una risa ahogada, un sonido sin alegría. «Estoy en esta casa, pero no estoy con ellos. Hay una diferencia, Scarlett. Hay una gran diferencia entre existir y vivir de verdad. Y durante los últimos 2 años, solo he existido».
De nuevo silencio. Entonces Scarlett hizo algo que hizo que Gabriel olvidara cómo respirar. Extendió la mano y la posó suavemente sobre la espalda de él. El primer contacto entre ellos, no accidental, no un roce fortuito, sino un gesto deliberado, suave pero cargado de comprensión. Su mano era pequeña y cálida sobre la de él, una mano marcada por una cicatriz, una mano que una vez había querido acabar con todo y que ahora ofrecía consuelo. «Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo», dijo ella, con una voz tan suave como el viento. Para los dos. Gabriel miró su mano sobre la suya y luego levantó los ojos hacia su rostro en la penumbra. Ella ya no era una criada. Era una mujer que había pasado por el infierno y aún le quedaba suficiente amor para dar. Y él, por primera vez en 2 años, sintió algo más allá del dolor y la culpa. Sintió esperanza. Había pasado una semana desde aquella confesión en la sala de Star. Desde el momento en que Scarlett puso su mano sobre la de Gabriel y le dijo que nunca era demasiado tarde para empezar de nuevo. Una semana en la que todo dentro de Stone Manor parecía estar cambiando. De forma suave pero segura, como el hielo que se derrite en primavera, Gabriel empezó a aparecer en la guardería todas las noches, sentándose en un rincón mientras Scarlett cantaba a los niños para que se durmieran. Y a veces Ethan giraba la cabeza y lo miraba con esos ojos azules y claros. Pero la paz nunca duraba en el mundo de Gabriel Stone. El lunes por la mañana, apareció una caja en las puertas de Stone Manor. No había ningún repartidor, ni imágenes de cámaras de nadie colocándola allí, solo una caja negra, atada con una cinta roja del color de la sangre, inmóvil sobre los escalones de mármol. Un guardia la llevó dentro y la dejó sobre el escritorio de Gabriel. Después de comprobar que no contenía explosivos, Gabriel la abrió. En su interior, sobre seda blanca, había 2 muñecos, un niño y una niña, con pelo rubio y ojos azules de cristal. Habrían sido preciosos si no fuera por un detalle. Les habían cortado el cuello. Los cortes eran nítidos y limpios, como si alguien lo hubiera hecho con cuidado, meticulosamente, casi con reverencia. Y en el fondo de la caja había una pequeña tarjeta con una elegante letra, pulcra y precisa, tan bonita. Sería una pena que le pasara algo. Gabriel no se movió. Su rostro permaneció impasible, sin mover un músculo, pero sus ojos se oscurecieron, convirtiéndose en 2 profundos agujeros negros, llenos de una ira que haría temblar a cualquiera. Sabía quién había enviado eso. Castellano. Sabían lo de sus hijos y probablemente también sabían lo de Scarlett y su conexión indirecta con su familia a través de Ryan Hayes. Y ahora le estaban enviando un mensaje. Gabriel levantó el teléfono. «Marcus, triple seguridad. Quiero cobertura las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en cada rincón de la finca. Scarlett y los chicos no salen de esta casa. Ni un paso. ¿Entendido?» Colgó sin esperar respuesta. Luego cogió la tarjeta, la miró por última vez y le prendió fuego. Pero se quedó con las 2 muñecas y las guardó en el cajón del escritorio como recordatorio de lo que le haría a cualquiera que se atreviera a tocar a su familia. 3 días después, a las 3 de la madrugada, Gabriel estaba en su despacho revisando los informes de seguridad cuando unos disparos rasgaron la noche. Un disparo, 2 disparos, luego una rápida ráfaga como fuegos artificiales desde la dirección de las puertas. Saltó, sacó la pistola escondida debajo del escritorio y corrió hacia el pasillo. Marcus ya estaba allí, con el rostro tenso y el arma en la mano. «Castellano, jefe. 6 hombres, armas pesadas. Eliminaron a 2 guardias en la puerta». Gabriel no perdió tiempo. «Lleva a Scarlett y a los niños a la habitación segura. Ahora, yo me encargaré de esto». Marcus asintió y corrió hacia el ala este. Gabriel corrió en dirección contraria, hacia los disparos. No tenía miedo. El miedo era un lujo al que había renunciado hacía mucho tiempo. Lo único que sentía era una furia fría y despiadada, dispuesta a aplastar a cualquiera que se atreviera a amenazar lo que era suyo. En la guardería, Scarlett se había despertado sobresaltada al oír los disparos. Abrazaba con fuerza a Ethan y Lucas. Ambos niños lloraban aterrorizados. Marcus irrumpió en la habitación con voz urgente. «Síganme ahora mismo». Ella no preguntó qué estaba pasando. Solo agarró a los 2 niños y corrió tras Marcus por las escaleras, a través de un pasillo subterráneo, hasta una puerta de acero que no sabía que existía. La habitación segura,
con paredes de acero de 30 centímetros de grosor y una puerta con cerradura de teclado. Dentro había agua y comida suficientes para 2 semanas. Marcus la empujó dentro y tecleó el código desde fuera. «Quédate aquí hasta que venga alguien a abrirla. No salgas por ningún motivo». Luego se marchó, corriendo de vuelta para luchar junto a Gabrielle. Scarlett se sentó en el frío suelo de hormigón, con los 2 niños temblando en sus brazos. La oscuridad los envolvía con solo una débil luz de emergencia brillando en la esquina. Los disparos resonaban en la lejanía, retumbando como truenos, y cada explosión hacía llorar más a Ethan y Lucas. «Shh, mamá está aquí», susurró Scarlett, con la voz temblorosa mientras se esforzaba por mantenerla firme. «Mamá no dejará que nadie os haga daño. Mamá está aquí. Mamá está aquí», cantó la conocida canción sin letra, con la voz entrecortada por las lágrimas, pero sin detenerse. Fuera de la habitación segura, Gabrielle se encontraba en medio del infierno. 6 pistoleros de Castellano habían irrumpido en los jardines. Con metralletas en las manos, disparaban a todo lo que se movía. 3 de los guardias de Gabrielle habían caído, pero él seguía en pie. Gabrielle derribó a un hombre, luego a otro. Marcus eliminó a otro por detrás, pero Gabrielle se quedó sin munición, y el cuarto atacante se abalanzó sobre él con una daga. Gabrielle esquivó el golpe, agarró la muñeca del hombre con la mano desnuda y se la rompió con un crujido seco. El quinto cargó contra él y Gabrielle lo recibió con un puñetazo demoledor en la garganta. La pelea fue breve y brutal. Cuando terminó, 4 hombres de Castellano yacían inmóviles sobre la hierba empapada de sangre, y los 2 últimos estaban atados, obligados a arrodillarse frente a Gabrielle, con los ojos muy abiertos por el miedo. Gabrielle no los miró. Tenía la cara manchada de sangre. No sabía de quién era. Quizás de los enemigos, quizás la suya. Se dio la vuelta y corrió por la mansión hasta el sótano, deteniéndose ante la puerta de acero de la habitación segura. «¡Ábrela!», rugió, con la voz ronca de gritar órdenes durante toda la pelea. «¡Abre la puerta, Scarlett! Ahora es seguro. ¡Entra!». Scarlett oyó su voz. Se puso de pie con las piernas temblorosas e introdujo el código que Marcus le había dado antes de cerrar la puerta con llave. La puerta de acero se abrió con un fuerte silbido. Gabrielle estaba allí, con sangre en la cara, la ropa desaliñada y respirando con dificultad. Pero estaba de pie. Estaba vivo. Scarlett levantó la vista, con los ojos enrojecidos, con los 2 niños todavía en brazos, con la cara hundida en su pecho, sin darse cuenta de que habían dejado de llorar en algún momento. Gabrielle la miró a sus hijos y algo dentro de su pecho que creía muerto hacía mucho tiempo, de repente se agitó con tanta fuerza que le dolió. Estaban a salvo, su familia estaba a salvo, y él quemaría el mundo entero antes de permitir que nadie volviera a tocarlos. Gabrielle entró en la habitación segura y el mundo exterior, los disparos, la sangre, los cadáveres en el césped parecieron desaparecer por completo. Todo lo que quedaba era este frío espacio de hormigón, la débil luz de emergencia y 3 personas que lo miraban con emociones que él no podía nombrar. Scarlett seguía sentada en el suelo, abrazando a Ethan y Lucas como si nunca fuera a soltarlos. Los niños habían dejado de llorar, pero sus pequeños cuerpos seguían temblando. Tenían la cara hundida en su pecho, como si buscaran el último lugar seguro que quedaba en este mundo. Gabrielle se arrodilló frente a ellos, con las rodillas tocando el hormigón helado, e hizo algo que no había hecho en 2 años. Los abrazó a los 3. Sus brazos rodearon los hombros de Scarlett, los pequeños cuerpos de sus hijos, y los atrajo hacia él. Tenía sangre en las manos, tenía sangre en la cara, pero no le importaba. Solo quería sentirles, saber que estaban realmente a salvo, tenerles tan cerca que nada pudiera separarle de ellos. Por primera vez en 2 años, Gabrielle Stone abrazó a sus hijos. Y esa sensación, el calor de esos pequeños cuerpos en sus brazos, el aroma del jabón para bebés y la lavanda en el cabello de Scarlett, el suave ritmo de la respiración de los niños, rompió algo muy profundo dentro de él que pensaba que se había convertido en piedra hacía mucho tiempo. «Lo siento», susurró Gabrielle al cabello castaño rojizo de Scarlett, con voz áspera y temblorosa. «Siento haberte metido en esto. Este es mi mundo. Violencia, sangre y muerte, y tú no deberías tener que soportarlo». Scarlett levantó la cabeza y lo miró, con los ojos marrones aún enrojecidos, pero sin rastro de reproche. «Estoy aquí porque quiero estar aquí», dijo,
con dulzura pero con firmeza. No por un contrato, ni por dinero, sino porque elegí estar aquí con ellos, contigo. Y ningún pistolero puede cambiar eso. Gabriel la miró y en ese momento comprendió que ella no era solo una criada, no solo la persona que cuidaba de sus hijos, era algo más, algo que no se atrevía a nombrar, pero que podía sentir en cada latido de su corazón. Entonces, en el silencio de la habitación segura, dentro del calor de los brazos entrelazados, se oyó un pequeño sonido. Lucas dejó de presionar su cara contra el pecho de Scarlett, levantó la cabeza, con los ojos azules tan abiertos como piedras preciosas, mirando directamente a Gabriel, y movió los labios. ¡Dada! Gabriel se quedó inmóvil, con todo el cuerpo paralizado como si le hubiera alcanzado un rayo. No podía respirar, no podía pensar, no podía hacer nada más que mirar a su pequeño con incredulidad atónita. ¿Qué acabas de decir?, susurró, con la voz tan temblorosa que casi no se oía. Lucas lo miró, con los ojos claros y sin miedo, y lo repitió. Du-da-da-da-da. Por primera vez en su vida, su hijo lo llamó papá. Ethan, como si no quisiera quedarse atrás, también levantó la cabeza. Miró a Gabriel, moviendo los labios con más esfuerzo, más lentamente, pero al fin salió el sonido. Du. Gabriel abrazó a ambos niños con fuerza, y sus hombros comenzaron a temblar, no por el frío ni por el agotamiento tras la pelea, sino por algo que brotaba de su interior, algo que había reprimido durante 2 años, algo que creía que había muerto con Catherine. El rey silencioso, el jefe mafioso más poderoso de la costa este, el hombre que no había derramado ni una sola lágrima en el funeral de su esposa, estaba llorando, llorando como un niño en una habitación de hormigón, abrazando a los hijos que había abandonado durante 2 años, los hijos que acababan de llamarle papá por primera vez. Scarlett los observaba, con lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas, y extendió los brazos para rodearlos a los tres, formando un círculo de almas rotas que encontraban el camino de vuelta el uno al otro. Y en aquella fría habitación segura, en la noche negra tras una batalla empapada de sangre, nacía una familia. No por lazos de sangre, ni por documentos legales, sino por la presencia, por el amor, por la primera palabra, papá, de unos niños a los que el mundo había dado por perdidos. Habían pasado 2 días desde aquella fatídica noche en la habitación segura. Desde el momento en que Lucas y Ethan llamaron a Gabriel papá por primera vez, 2 días en los que Gabriel no estuvo en Stone Manor, porque tenía trabajo que hacer, el tipo de trabajo que el rey silencioso hacía mejor. Nadie sabía exactamente qué le había pasado a la familia Castellano en esas 48 horas. No había artículos, ni noticias, solo un silencio aterrador que se extendía por los bajos fondos como un tsunami invisible. Cuando Gabriel salió del reluciente coche negro en la tarde del segundo día, Marcus caminaba a su lado, con el rostro impasible del hombre de cabello canoso. Sin embargo, en sus ojos se reflejaba una tranquila satisfacción. «Ya está hecho, jefe», dijo Marcus mientras subían los escalones de Stone Manor. «Castellano ya no es un problema. A partir de ahora, nadie se atreverá a tocar Stone Manor, ni a nadie que se encuentre dentro». Gabriel asintió con la cabeza y no dijo nada. No necesitaba los detalles y Marcus no tenía que dar explicaciones. Así era como habían trabajado durante 15 años. Pero cuando se abrió la puerta principal, Gabriel se detuvo. En la sala de estar, sentada en el sofá de terciopelo rojo, estaba Elena Stone. Su madre no se parecía en nada a la última vez que se habían visto, cuando la echaron junto con Victoria Ashford. Su cabello plateado ya no estaba peinado en un impecable chignon, sino que le caía sobre los hombros. Su rostro estaba sin maquillaje, con ojeras oscuras, como si no hubiera dormido en muchas noches. Gabriel le indicó a Marcus que retrocediera. Luego entró en la sala de estar y se paró frente a su madre sin sentarse. Elena levantó la cabeza para mirarlo, y por primera vez en su vida, Gabriel vio a su madre más vieja, frágil. Ya no era la mujer de acero que había dado a luz y criado al jefe mafioso más poderoso de la costa este. «Gabriel, me enteré del ataque», dijo Elena, con la voz ligeramente temblorosa. «Me enteré de que los hombres de Castellano irrumpieron aquí, que casi…» No terminó la frase, como si no se atreviera a pensar en lo que podría haber pasado. Gabriel la observó, con los ojos fríos y escrutadores. «¿Estás preocupada por tus nietos o por el legado de piedra?» Elena se estremeció como si la hubieran golpeado.
Miró a su hijo y algo en su mirada se quebró. El silencio se prolongó. 1 minuto, 2 minutos, el tic-tac de un reloj en algún lugar de la habitación que parecía demasiado grande y demasiado vacía. Entonces Elena hizo algo que Gabriel nunca había visto en sus 36 años como hijo suyo. Lloró. No eran lágrimas contenidas, ni las lágrimas pulidas que solía derramar en público para causar impresión. Esto era real. Sus hombros temblaban. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, y no intentó ocultarlo. Me equivoqué, dijo entre sollozos, con la voz quebrada como el cristal. Me equivoqué en todo. En cuanto a los niños, dije que no eran herederos legítimos. Quería echarlos. No los veía como mis nietos. Y en cuanto a ella, la criada, la juzgué mal. Se quedó para proteger a mis nietos cuando los hombres de Castellano atacaron. Mientras yo, Elena, me detuve, secándome las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto tan común que Gabriel nunca había visto en esta mujer, que siempre era perfecta. Gabriel se quedó allí en silencio. No se apresuró a consolarla como lo haría un hijo normal. No se apresuró a perdonarla. Lo que Elena había dicho y hecho no podía borrarse con lágrimas, pero tampoco se alejó. Los niños siguen aquí, dijo Gabriel después de un largo rato. Su voz no era tan fría como antes, pero tampoco era cálida. Scarlett también. Ahora son mi familia, madre, y los protegeré a cualquier precio, incluso contra ti si es necesario. Elena asintió, aceptándolo. Lo entiendo, dijo, ahora más tranquila, aunque su voz seguía siendo áspera. No volveré a interferir. Solo te pido una cosa. Gabriel levantó una ceja y esperó. Déjame verlos, dijo Elena. Solo verlos. Quiero mirar a mis nietos esta vez con otros ojos. Gabriel dudó un segundo y luego asintió. Caminaron por el largo pasillo hacia el ala este y se detuvieron ante la puerta de la guardería. Estaba ligeramente abierta y dentro Scarlett estaba sentada junto a las dos cunas, leyendo en voz baja. Ethan y Lucas dormían, con el rostro tranquilo bajo la suave luz. Elena se quedó en la puerta y no entró. Solo se quedó allí de pie, mirando a sus dos pequeños nietos, y por primera vez no los vio como niños discapacitados, como un problema que resolver, como una mancha en el nombre de la familia. Los vio como niños, solo niños con mejillas redondas, con manitas, con respiración tranquila y sueño profundo. Sus nietos, su sangre, y ella casi los había perdido sin llegar a conocerlos de verdad. Había pasado un mes desde la noche del ataque, desde que Castellano había sido borrado del mapa del inframundo, desde que Helena Stone se había quedado en la puerta de la habitación de los niños y, por primera vez, había mirado a sus nietos como si fueran niños de verdad. La actitud de Stone había cambiado. Ya no era una fortaleza fría y silenciosa como una tumba. Ahora había risas, pequeñas y entrecortadas, pero reales. Había balbuceos, aún no frases completas, pero indudablemente vivos. Había vida. Por primera vez en 2 años, Ethan y Lucas habían hecho progresos asombrosos, como si el ataque de aquella noche hubiera sido un punto de inflexión, no solo para Gabriel, sino también para los niños. Ahora podían sentarse sin apoyo, con la espalda recta y firme. Gateaban mejor, más rápido, persiguiendo a Scarlett por la habitación con risitas entrecortadas. Y hablaban, no solo mamá y papá, sino también otras palabras. Lento y difícil, pero claro. El doctor Price, el mejor neurólogo pediátrico que Gabriel había contratado, lo calificó de milagro. No tenía una explicación científica para la rapidez de su mejora. Gabriel sabía la respuesta. La respuesta tenía el pelo castaño rojizo y cálidos ojos marrones. Y la respuesta se sentaba en el suelo de la guardería todos los días, paciente e incondicional. Pero esa misma respuesta sostenía una carta de la que no había hablado con nadie. La carta era del Centro de Terapia y Desarrollo Infantil Eastwood, una de las instituciones más prestigiosas del país. Habían seguido el progreso de Ethan y Lucas a través de los informes del Dr. Price y querían a Scarlett un puesto como especialista en desarrollo infantil con un sueldo 5 veces superior al que ganaba ahora. La vivienda le ofrecía amplias oportunidades de progreso, un futuro, una forma de salir del pasado, de la pequeña habitación en la finca de otra persona, del papel de criada que ya no le parecía adecuado para ella. Scarlett dobló la carta, la guardó en su bolsillo y no dijo nada a nadie. Pero los niños lo sabían. De alguna manera, sintieron que algo en ella había cambiado.
Ethan comenzó a aferrarse más a ella, llorando cada vez que ella salía de la habitación, aunque fuera solo por un minuto. Lucas dejó de practicar palabras y solo se sentaba a mirarla con sus tristes ojos azules, como si le hiciera una pregunta para la que no tenía palabras. Gabriel se dio cuenta. Él siempre se daba cuenta de todo. Así era como había sobrevivido en los bajos fondos durante 2 décadas. Vio cómo Scarlett miraba por la ventana con la mirada perdida. Vio cómo abrazaba a los niños con más fuerza cada noche, como si se despidiera de ellos. «¿Has recibido una oferta, verdad?», preguntó Gabriel una tarde mientras Scarlett daba de comer a los niños en el comedor pequeño. Scarlett detuvo el movimiento de su mano y no lo miró. «Ya sabes que sé todo lo que pasa en esta casa». Scarlett exhaló y dejó la cuchara. «No lo he decidido». Esa noche, Gabriel pasó por delante de la habitación de Scarlett y vio que la luz seguía encendida. Se detuvo en la puerta y lo que vio le encogió el corazón. Scarlett estaba haciendo las maletas. Sus pocas prendas estaban dobladas cuidadosamente en una vieja maleta. El cuaderno de tela azul marino yacía sobre la cama, esperando a ser guardado. Gabriel empujó la puerta y entró sin llamar. «¿De verdad te vas?». Scarlett se giró, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. No dijo nada, solo se quedó allí, todavía sosteniendo una camisa que no había doblado. «¿Por qué?», preguntó Gabriel, y su voz no sonaba enfadada como ella esperaba, solo cansada y algo más. Algo que sonaba como dolor. «No pertenezco aquí», dijo Scarlett finalmente, con la voz temblorosa. «¿No entiendes el ataque castellano? Todo fue por mi culpa. Mi marido les debía dinero. Lo mataron, y de alguna manera descubrieron que yo estaba aquí. Traigo mala suerte a esta casa. A ti, a los chicos. Si me quedo, vendrá otra persona. Habrá otro peligro». Gabriel se acercó hasta que ella tuvo que levantar la barbilla para mirarlo. Le tomó la mano, su palma grande y áspera, cerrándose alrededor de la pequeña y marcada mano de ella. «Tú no traes mala suerte», dijo, con voz baja y segura. «Tú traes esperanza. Eres la única razón por la que mis hijos están vivos, la razón por la que hablan, la razón por la que ríen, la razón por la que son niños de verdad en lugar de pacientes sin futuro. ¿Crees que voy a dejarte marchar después de todo lo que has hecho?». Scarlett lloró, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Tengo miedo, Gabriel». Por primera vez, dijo su nombre sin «señor», sin ninguna formalidad. «He perdido demasiado. A mi bebé, a mi marido. Aunque fuera repugnante, seguía siendo alguien a quien una vez amé. Casi pierdo mi propia vida. Y ahora tengo miedo. Miedo de que, si me quedo, quiera demasiado a los niños, te quiera demasiado a ti y vuelva a perderlo todo. No puedo soportarlo. No sobreviviré una segunda vez». Gabriel no dijo nada. Solo la atrajo hacia él y la abrazó con fuerza, apoyando la barbilla en la coronilla de ella. «No volverás a perder a nadie», le susurró al oído, entre su cabello castaño rojizo que olía a lavanda. «Te lo juro, Scarlett, por mi vida, por todo lo que tengo, no volverás a perder a nadie, y yo no te voy a soltar». A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se colaron por las cortinas de la habitación, Scarlett se despertó en el sillón junto a la ventana. Había dormido allí toda la noche después de que Gabriel la abrazara y le dijera que no la dejaría marchar. No había vuelto a su habitación, no había seguido haciendo las maletas. Solo se había sentado allí, observando a Ethan y Lucas dormir, preguntándose qué era lo que realmente quería. Un suave golpe en la puerta la hizo girar la cabeza. Gabriel estaba en la puerta con una camisa blanca, con los botones del cuello desabrochados y el pelo negro ligeramente revuelto, como si acabara de despertarse. En la mano llevaba una carpeta de cuero marrón. Entró en la habitación, pasó junto a ella y dejó la carpeta en el cambiador junto a la ventana. Scarlett lo observó, confundida. Gabriel se volvió hacia ella con una expresión más amable que nunca. La fría máscara del rey silencioso había desaparecido, dejando solo a un hombre que intentaba hacer lo correcto. «Léelo», dijo en voz baja. «Luego decide». Scarlett se levantó y se acercó a la mesa, abriendo la carpeta. El lenguaje jurídico se agolpaba ante sus ojos, pero entendió el significado. Tutela compartida parcial. Su nombre, Scarlett Hayes, figuraba junto al de Gabriel Stone como tutora legal de Ethan Gabriel Stone y Lucas James Stone. En este documento ya no era una criada. Era una tutora con el mismo derecho que su padre biológico
a tomar decisiones sobre la salud, la educación y el bienestar de los niños. Scarlett pasó a la última página y se le cortó la respiración al ver la nota manuscrita al pie de página, la letra nítida y potente de Gabrielle. Tu familia no cambia por firmar o no, pero quiero que te quedes porque tú quieres, no por obligación, ni por culpa, sino porque tú nos eliges como nosotros te hemos elegido a ti. Scarlett leyó las líneas una y otra vez. Sus dedos se deslizaron sin pensar sobre la tinta seca. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Esto era todo lo que siempre había soñado. Una familia, un lugar al que pertenecer, y también era todo lo que temía porque había perdido demasiado. Y no estaba segura de seguir teniendo el valor para volver a confiar en la felicidad. Sin ataduras, sin trampas, dijo Gabrielle cuando su silencio se prolongó demasiado. Si algún día quieres marcharte, puedes hacerlo. Solo quiero que sepas que, legalmente y en mi corazón, formas parte de esta familia. Ese lugar es tuyo si lo quieres. Scarlett dejó la carpeta sobre la mesa, sin firmar, sin rechazarla. Se dio la vuelta y se dirigió hacia las dos cunas. Ethan y Lucas ya estaban despiertos, con sus claros ojos azules mirándola, siguiendo cada movimiento como habían hecho durante meses. Se arrodilló entre las cunas, con las manos agarradas a los barrotes de madera, y miró a los niños que amaba como si fueran suyos. No sé qué hacer, susurró, sin dirigirse realmente a nadie. Quizás a sí misma, quizás a los espíritus invisibles que la vigilaban, a Lily, la niña a la que nunca le habían permitido abrazar. Quiero quedarme con vosotros, pero tengo miedo. Miedo de arruinarlo todo. Miedo de no merecerlo. Miedo de que el destino me lo arrebate todo de nuevo, como siempre ha hecho. ¿Queréis que me quede? Lucas la miró con sus ojos azules como el mar y extendió la mano a través de los barrotes de la cuna. Su pequeña mano le tocó la mejilla, cálida y suave, un gesto que había aprendido de la noche de la tormenta, de cuando ella lo abrazó y le prometió que mamá estaba allí. Entonces movió los labios y el sonido que salió no fue la palabra que Scarlett esperaba. No, mamá, Scar, dijo Lucas lentamente, con esfuerzo, pero con tanta claridad en cada sílaba que pareció que la habitación se detuviera. Scar, dijo Lucas. Scarlett se quedó paralizada. No podía respirar, no podía pensar, no podía hacer nada más que mirarlo con incredulidad. Lucas no la había llamado mamá. Lucas la había llamado por su nombre. Su nombre. Sabía quién era ella. No una vaga idea de madre, sino una persona concreta. Scarlett, la que había estado con él todos los días, la que le había cantado para dormir todas las noches, la que lo había amado incondicionalmente. Ethan, como si no quisiera dejar solo a su hermano, extendió la mano a través de los barrotes de su propia cuna. Tocó la mano de Scarlett, entrelazó sus dedos con los de ella y pronunció el sonido Scar. Las dos sílabas resonaron en la habitación infantil, inundada por la luz de la mañana. No, mamá, Scarlett. Sabían quién era ella. No la llamaban con un título genérico que cualquiera podría llevar. La llamaban por su nombre, el nombre que había llevado durante 27 años, un nombre que ahora sonaba como la música más hermosa que jamás había oído. La eligieron no porque fuera la única cuidadora, no por instinto ciego, sino porque la conocían, la entendían y la querían con ellos. Scarlett lloró. Las lágrimas brotaron, imparables, mientras se acercaba a ambas cunas y tomaba a Ethan y Lucas en sus brazos, abrazándolos con fuerza, mientras sus hombros temblaban con los sollozos. Lloraba de felicidad, por el peso de la emoción, porque por primera vez en muchos años sentía que pertenecía a algún lugar, a alguien. Gabriel se quedó en silencio en la puerta y sus ojos se humedecieron. No entró. No quería romper el momento. Solo se quedó allí observando a la mujer que había contratado como criada y que ahora sostenía a sus hijos y lloraba. Y comprendió que esa era la respuesta. Eso era lo que había estado esperando. Scarlett levantó la cabeza y lo miró a través de las lágrimas. Y sonrió, la sonrisa más brillante que él había visto jamás en su rostro. Me lo han pedido, dijo con la voz entrecortada, pero llena de alegría. Han dicho mi nombre, me han elegido. Eso era todo lo que necesitaba. No necesitaba promesas. No necesitaba garantías sobre el futuro. Solo necesitaba saber que esos niños la querían. Y ahora lo sabía. Volvió a acostar a Ethan y Lucas en sus cunas, se levantó y se dirigió a la mesa cambiadora. Cogió el bolígrafo y con una mano que ya no temblaba, firmó en la última línea de los documentos de tutela.
Scarlett Hayes. A partir de hoy ya no era la criada de Stone Manor, era parte de la familia. 2 semanas después de que Scarlett firmara los documentos de tutela, llegó el tercer cumpleaños de Ethan y Lucas. Gabriel no organizó una gran fiesta como solían hacer otras familias adineradas. No hubo cientos de invitados, ni periodistas, ni espectáculo. Solo el patio trasero de Stone Manor, en una agradable tarde soleada, con globos azules y blancos atados a la valla de madera, con una larga mesa cubierta con un mantel estampado con ositos y con las personas que realmente importaban. Gabriel estaba de pie junto a la mesa con una camisa azul claro en lugar de su habitual traje negro, luciendo más joven y menos intimidante. Scarlett estaba sentada en una manta de picnic extendida sobre el césped con Ethan y Lucas en su regazo. Los tres se reían de algo que Marcus acababa de decir. Marcus estaba cerca, por primera vez sin vestir de negro, con un polo beige, lo que le hacía parecer un tío normal en lugar de la mano derecha de un jefe de la mafia. La enfermera Rachel sacó unos pequeños gorros de cumpleaños e intentó colocárselos a los niños en la cabeza, pero ellos no paraban de quitárselos, sorprendidos por la extraña sensación. El Dr. Price estaba un poco más atrás, con un vaso de zumo de naranja en la mano, sonriendo a sus 2 pequeños pacientes con orgullo indisimable. Y Helena Stone también vino. Se quedó al borde del jardín, con 2 cajas de regalo envueltas en papel plateado, sin acercarse, como si temiera no ser bienvenida. Pero había venido, y eso era lo que importaba. Gabriel la vio, le hizo un pequeño gesto con la cabeza, y Helena le devolvió una sonrisa, pequeña pero sincera. Trajeron la tarta de cumpleaños, una sola lágrima, con un glaseado blanco y suave, y 3 pequeñas velas parpadeando en la parte superior. Sin nombres, sin decoraciones elaboradas, simplemente perfecta. Ethan y Lucas llevaban camisetas azules a juego y observaban con los ojos muy abiertos las llamas danzantes con infinita curiosidad. Scarlett les ayudó a soplar las velas y cuando las llamas se apagaron, estalló un aplauso, acompañado de las risas de los niños. Luego llegó el pastel y todo se convirtió en un dulce caos. Ethan hundió toda la mano en el glaseado y se lo untó en la cara a Lucas. Lucas respondió tirándole un trozo de pastel a la camisa a Ethan. Ambos se rieron hasta chillar y sus risas resonaron por todo el jardín. Y Scarlett también se rió, tratando de limpiarles la cara y acabando ella misma cubierta de glaseado. Una ayudante de cocina, nueva en el personal, se acercó a Scarlett con un plato de tarta. «Eres la niñera del niño, ¿verdad?», preguntó con inocente curiosidad. Antes de que Scarlett pudiera responder, Gabriel estaba a su lado. Le puso una mano en la espalda, un gesto natural y protector. Luego miró al ayudante con una expresión que no era amenazante, pero que no dejaba lugar a discusiones. «Es de la familia», dijo con calma, como si fuera la verdad más obvia del mundo. El ayudante asintió rápidamente y se retiró. Desde la distancia, Elina lo vio todo y asintió lentamente. Una señal de aceptación sin palabras. La tarde transcurrió entre la luz del sol y las risas, y cuando el sol comenzó a ponerse, los invitados se marcharon uno por uno. Elena fue la última en irse, después de colocar las 2 cajas de regalos sobre la mesa y abrazar a sus nietos por primera vez en su vida. Un abrazo breve y torpe, pero un gran paso al fin y al cabo. Cayó la noche y Stone Manor se sumió en un agradable silencio. Ethan y Lucas dormían profundamente, agotados tras un cumpleaños lleno de alegría. Scarlett se encontraba en el balcón del segundo piso, contemplando el jardín que solo unas horas antes había estado lleno de risas. Oyó pasos detrás de ella y no necesitó volverse para saber quién era. Gabriel se situó a su lado y juntos contemplaron la luna llena que colgaba en un cielo estrellado. «¿Recuerdas tu primer día aquí?», preguntó Gabriel después de un largo rato, con voz suave. Scarlett sonrió. «Pensé que esta casa era hermosa como una tumba», respondió con sinceridad. «Grande, magnífica y terriblemente fría». Gabriel soltó una risa tranquila, un sonido poco habitual que Scarlett nunca había oído antes de llegar a Stone Manor. «Tenías razón», admitió. «Realmente era una tumba. La convertí en un lugar donde enterrar todos mis sentimientos, todas mis esperanzas, todas mis posibilidades de felicidad. Pero ahora es diferente». El silencio los envolvió, pero no era el silencio pesado de antes. Este era cómodo, del tipo que comparten 2 personas que no necesitan palabras para entenderse.
Entonces Gabriel se volvió hacia ella y levantó la mano, tocándole suavemente la mejilla. Scarlett contuvo la respiración, pero no se apartó. No sé cómo amar a nadie después de Catherine, dijo Gabriel, con voz baja y sincera. Pensé que esa parte de mí había muerto con ella. Murió la noche en que la perdí y casi pierdo a nuestros hijos. Pero tú, Scarlett, tú me haces querer intentarlo. Me haces querer creer que aún puedo sentir, que aún puedo amar, que aún puedo vivir en lugar de solo existir. Scarlett miró sus ojos grises y vio la verdad en ellos, el miedo, la esperanza, todo lo que ella también sentía. Yo también tengo miedo, susurró ella. He perdido demasiado, he sufrido demasiado, pero estoy dispuesta a intentarlo contigo, con los niños. Estoy dispuesta a intentarlo. Gabriel se inclinó y sus labios se encontraron con los de ella, suave, con cuidado, como dos personas que aprenden a sanar. Aprendían a confiar de nuevo, aprendiendo a amar después de que la vida los hubiera derribado. Su primer beso no fue ardiente, no fue salvaje, fue dulce y suave. Llevaba el sabor de la esperanza, de nuevos comienzos, del amor que comenzaba a crecer de las cenizas del pasado. Habían pasado 6 meses desde aquel primer beso en el balcón bajo la luna, y Stone Manor se había convertido en un hogar completamente diferente. Ya no era una fría fortaleza, ya no era una tumba donde se enterraban los sentimientos. Ahora estaba lleno de risas, del balbuceo de los niños, del aroma de la vida. En el extremo más alejado del jardín, donde Catherine había plantado hortensias la primera primavera después de llegar a la familia Stone como nueva esposa, ahora había un nuevo columpio. Gabriel lo había instalado hacía 2 semanas, especialmente diseñado con suaves correas de seguridad y asas recubiertas de goma, lo suficiente para sujetar a los niños, que aún eran frágiles, sin causarles molestias. Ethan se sentó en un columpio, Lucas en el otro, y Gabriel se colocó detrás de ellos, empujando ambos columpios al mismo tiempo con manos suaves y cuidadosas. Ahora lo hacía él mismo, no una enfermera ni Scarlett, sino él, el rey silencioso, el jefe mafioso más poderoso de la costa este, empujaba a sus hijos en un columpio con manos que habían matado sin temblar, y sonreía. Gabriel había cambiado por completo en los últimos 6 meses, un cambio que nadie que lo conociera antes hubiera creído posible. Cada mañana, antes de bajar a su oficina para ocuparse del trabajo, se sentaba en la guardería durante al menos 1 hora. Cambiaba los pañales de los niños, torpe y desmañado, siempre usando demasiadas toallitas y a veces abrochando el pañal al revés. Pero lo hacía de todos modos. Paciente y sin ganas de rendirse, les leía libros, tropezando con palabras largas y complicadas. Pero a Ethan y Lucas no les importaba. Solo les gustaba escuchar la voz de su padre. Les gustaba que los abrazara mientras pasaban las páginas llenas de colores vivos. Les daba de comer, les limpiaba la boca, derramaba las gachas por todas partes, pero seguía ofreciéndoles cucharada tras cucharada con firme persistencia. Y les cantaba canciones de cuna. Dios cantaba canciones de cuna, con su voz áspera y dolorosamente desafinada. Pero cantaba de todos modos, la melodía sin letra que había aprendido de Scarlett, y, de alguna manera, los niños se quedaban dormidos con ella. Scarlett se sentó en el banco de piedra cercano, mirándolos con ojos llenos de felicidad. Llevaba un vestido ligero de flores, el pelo castaño rojizo suelto sobre los hombros, y era desgarradoramente hermosa bajo el sol dorado de la tarde. Observaba a Gabriel empujar los columpios, observaba a Ethan y Lucas con las mejillas sonrosadas y sus amplias y encantadas sonrisas, y pensaba, esto debe de ser el cielo. Si el cielo existiera en este mundo, las risas brotaban de los 2 niños en los columpios. No eran risas fuertes y cristalinas como las de otros niños, solo pequeños sonidos entrecortados, imperfectos, pero eran risas, las risas de unos niños que, según los médicos, nunca mostrarían respuestas emocionales normales. Ahora reían, ahora estaban alegres, ahora estaban vivos. Gabriel frenó los columpios y se colocó delante, levantando a los 2 niños a la vez. Ethan rodeó con los brazos el cuello de Gabriel por la izquierda, Lucas por la derecha, y Gabriel los abrazó con fuerza, con las 3 caras juntas y los 3 corazones latiendo al mismo ritmo. Scarlett se levantó, se acercó a ellos y los rodeó con los brazos, formando un círculo de amor y pertenencia. Gabriel la miró y su mirada se posó en su vientre,
ahora suavemente redondeado bajo la fina tela de su vestido. 4 meses. No se lo habían contado a nadie, no lo habían anunciado, guardando el secreto para ellos como un regalo precioso que querían conservar un poco más. ¿Eres feliz?, le preguntó Gabriel con delicadeza, rozándole la frente con los labios. Scarlett levantó la cara hacia él. Sus ojos marrones brillaban a la luz del atardecer. No sabía lo que era la felicidad hasta que vine aquí, susurró ella. Creía saber lo que era la pérdida, lo que era el sufrimiento, lo que era la desesperación, pero nunca supe lo que era la verdadera felicidad hasta que conocí a los niños, hasta que te conocí a ti. Gabriel la besó con ternura y dulzura, con Ethan y Lucas en sus brazos, emitiendo sonidos sin sentido pero llenos de alegría. Y yo no sabía que aún estaba vivo hasta que te conocí, le susurró al oído. Pensaba que mi corazón había muerto con Catherine. Pensaba que solo era un cuerpo andante, que respiraba, mataba, pero era incapaz de sentir. Tú me despertaste, Scarlett. Tú y los niños me trajisteis de vuelta de entre los muertos. Se quedaron allí de pie, en el jardín, bañados por la luz del atardecer. 4 personas que una vez habían estado destrozadas y que ahora se abrazaban, con una pequeña vida creciendo dentro de Scarlett, prometiendo un futuro que ninguno de ellos se había atrevido a soñar. Un año después, Stone Manor se había convertido en un hogar completamente diferente. La guardería ya no estaba en silencio como una habitación de hospital, sino que rebosaba de color, juguetes y dibujos garabateados pegados en las paredes. Ethan y Lucas tenían ahora 4 años. Seguían siendo más lentos que otros niños y seguían necesitando ayuda diaria, pero podían caminar con su pequeño andador. Podían decir frases cortas, aunque las palabras aún les salieran entrecortadas. Podían reír, podían amar y podían ser amados. Esa tarde, Gabriel se sentó en el viejo sillón de la habitación infantil y les leyó a sus hijos. El lomo del libro estaba gastado, sus páginas amarillentas por el paso del tiempo y los márgenes llenos de notas escritas con la elegante caligrafía de Catherine. Ella había escrito esas líneas cuando aún estaba embarazada, cuando aún soñaba con el día en que les leería a sus hijos. Catherine nunca tuvo esa oportunidad, pero ahora Gabriel lo hacía por ella. Su voz, baja y cálida, resonaba en la habitación y sus notas parecían cobrar vida de nuevo con cada página que pasaba. Lucas se había quedado dormido apoyado en el hombro de Gabriel, respirando con regularidad, con sus diminutos dedos agarrados al cuello de la camisa de su padre. Scarlett estaba sentada a su lado, con Ethan en su regazo, también dormido, y una de sus manos descansaba sobre su vientre redondeado, donde la pequeña vida que había dentro daba suaves patadas, como si intentara unirse a la hora de lectura de la familia. Ya iban 8 meses. Solo quedaban unas semanas para que Stone Manor diera la bienvenida a un nuevo miembro. Gabriel cerró el libro, acostó a Lucas en su cuna y luego se volvió para ayudar a Scarlett a acostar también a Ethan. Se quedaron allí un momento, observando a los niños dormir, y luego Scarlett se colocó delante del retrato de Catherine en la pared, la foto de la boda. Catherine con su vestido blanco, su sonrisa radiante, sus ojos azules como el mar. Amaré a tus hijos, susurró Scarlett a la fotografía. Te lo prometo, Catherine. Los amaré como si fueran míos. Los protegeré, los criaré, y les hablaré de ti, de la madre que dio su vida para que ellos pudieran nacer. Gabriel se colocó a su lado, con una mano apoyada en su espalda, mirando el retrato de su difunta esposa. A Catherine le gustarías, dijo en voz baja. Scarlett se volvió hacia él. ¿Cómo lo sabes? Porque no le tienes miedo a la oscuridad, respondió Gabriel, sin apartar la mirada de la foto. Catherine tampoco lo tenía. Era la única que se atrevía a entrar en mi mundo y traer luz consigo. Y tú, Scarlett, hiciste lo mismo. Entraste en esta tumba y la convertiste en un hogar. A Catherine le encantaría eso de ti. La casa ya no estaba en silencio. No era ruidosa, no era perfecta, pero tenía latido, tenía aliento, tenía el sonido de mamá y papá a las 3:30 de la mañana. Tenía risas entrecortadas y pasos vacilantes. Tenía vida. Y eso era todo lo que Gabriel Stone, el rey silencioso, había rezado sin atreverse a creer que podría tenerlo. Una familia, no por sangre ni por contratos, sino por presencia, por manos que una vez quisieron soltarse y ahora se aferran con fuerza. Por amor, lo único que no se puede comprar, ni robar, ni controlar, solo se puede dar y recibir a cambio. La historia de Gabriel y Scarlett
nos enseña una valiosa lección sobre la vida, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para curar las heridas del corazón. Que la familia no se define solo por la sangre, sino por el amor, el cuidado y la elección diaria de estar presentes los unos para los otros. Que a veces los mayores milagros provienen de los lugares menos esperados. Y que los desconocidos pueden convertirse en las personas más queridas de nuestras vidas si abrimos nuestros corazones. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y comparte este video con tus seres queridos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte más historias conmovedoras cada día. Nos encantaría saber qué opinas. ¿Qué te ha hecho pensar esta historia? ¿Has vivido momentos similares de sanación en tu propia vida? Deja un comentario a continuación. Comparte los pensamientos más profundos de tu corazón y leeremos cada línea. Deseamos a todos los que ven este video una buena salud y una vida llena de alegría y paz cada día. Recuerda, por muy doloroso que haya sido tu pasado, el futuro siempre está abierto para aquellos que se atreven a seguir adelante. Adiós, nos vemos en el próximo video.